Hola a todos, muchísimas gracias por conectarse a esta masterclass sobre ciberseguridad en la gerencia de la salud. Bienvenidos a todos. Voy a proyectar. Ahora sí, creo que estamos viendo todos la pantalla. Bueno, pues bienvenidos a esta escuela de gerentes. Va a ser una sesión interactiva con un código QR para que participen y también vamos a tener las preguntas al final. Bueno, pues es un honor estar aquí con todos ustedes para hablar de un tema que, aunque muchas veces pasa desapercibido en los comités de dirección, realmente puede marcar la diferencia entre la continuidad de lo que es una empresa, ¿no? O una institución médica, por ejemplo, y el colapso de todas las operaciones. Pero antes realmente de sumergirnos en este mundo de riesgos digitales, quisiera contarles un poco sobre quién soy yo. Soy Andrea García Beltrán, muchísimo gusto y pues bueno, me honra estar acá con todos ustedes. Soy abogada de formación, nacida en Colombia y radicada en el exterior desde que tengo 18 años. Hoy estoy aquí en Barcelona, así que como pueden ver ya es bastante tarde, pero muy contenta de estar acá con todos ustedes. Mi trayectoria profesional me ha llevado a trabajar en diferentes países, liderando estrategias de ciberseguridad, también temas de ciberseguros, riesgos corporativos y también financieros. Y bueno, especialmente en temas que afectan la responsabilidad de los miembros del directorio, sobre todo en sectores críticos o temas de responsabilidad de empresas, tanto en el sector financiero como en el sector real. Como les decía, pues ya llevo bastante años por fuera y también más de 18 años en la industria aseguradora y también con temas de gestión de riesgos, trabajando en mercados como Latinoamérica, Europa, el Medio Oriente y también el sector asegurador inglés. Actualmente soy Head y Partner de Cyber para Europa en Nirvana, que es una MGA. También soy fundadora de CyberSpecs Trademark, que es una marca. Participo como asesora en miembros de directorios como Board Advisor y soy Board Advisory como Head de Digital Human Rights en Cyber Rights Organization. Es una organización que busca cuidar los derechos digitales, sobre todo de personas vulnerables, y está adjunta a las Naciones Unidas. Y también tengo mi podcast, así que los invito a que lo escuchen como hosts del podcast Cibervoces con Andrea García, que está en todas las plataformas. Aquí pues realmente yo combino mi pasión por el mundo digital con mi propósito de vida, que es parte de lo que estoy haciendo acá hoy con todos ustedes, compartir mi conocimiento y también poder darle la voz a grandes profesionales. Ahora, más allá de mi trabajo, hay otras cosas que también me definen. Soy mamá perruna, tengo 2 chihuahuas, adoro a mis sobrinos y también disfruto conocer nuevas culturas. Y en mi tiempo libre hago voluntariado, no tomo café, eso sí, sé que es muy raro para alguien de Colombia. Y también tengo una debilidad por los zapatos. Pero me imagino que se deben estar preguntando por qué les cuento todo esto. Bueno, porque al final del día, todos aquí realmente compartimos algo y eso que tenemos en común es que somos personas con familias, tenemos responsabilidades, también tenemos nuestros propósitos. Y bueno, así como yo tengo una pasión por la ciberseguridad, me imagino que ustedes también tienen un compromiso con la salud, con el bienestar de las personas y así también dada la responsabilidad que tienen la alta de la alta dirección, pues tienen que hacer un manejo diligente y sobre todo de buen negocio en las empresas del sector salud en la que ustedes estén. Entonces, estamos aquí porque esa es mi misión, esa misión que todos compartimos, pues realmente está en peligro. Y bueno, quizás antes de empezar, pues les cuento un poquito sobre los objetivos, pero sí quisiera que escaneen ahí con el celular en el QR, porque me encantaría también saber un poco de ustedes, conocerlos un poco mejor.
Entonces, la pantalla tiene un código QR que los va a llegar a una encuesta en Menti, donde van a poder indicarnos de qué parte del sector salud nos están acompañando hoy. Hospitales, aseguradoras, empresas de tecnología, no sé, y pues un poquito entender si pueden también poner ahí años de experiencia. Y sobre todo, pues parte de esta parte interactiva es también entender cuáles son las experiencias que ustedes han tenido con ataques cibernéticos, qué tan preparados pueden estar, si utilizan mecanismos de transferencia de este riesgo como seguros. Entonces, si quieren, lo pueden escribir ahí. Voy a compartir esta parte para ver un poquito en vivo si llegan respuestas. Mientras tanto, voy regresando acá. Y bueno, mientras que van contestando, así también tengo una idea cuál es la experiencia que ustedes tienen. Pues un poco el objetivo es pues entender que realmente la ciberseguridad es un pilar estratégico en el sector de la salud. Quiero llevarlos un poco por todo lo que es el riesgo cibernético, para que entiendan realmente cuál es la crisis que se está viendo en el sector, los riesgos a los cuales se están viendo enfrentados, y pues entender este riesgo desde el nivel estratégico para poder tomar unas decisiones informadas, tener una gobernanza corporativa que realmente integre la ciberseguridad, para que puedan tener al final del día una resiliencia que sea robusta. Entonces, quiero que realmente por un momento se imaginen esto. Estamos en un hospital que está en plena actividad, tiene pacientes en las salas de emergencias, hay cirugías en curso, médicos y también hay enfermeras que están realmente confiando en cada segundo acceso a los sistemas electrónicos de salud. Y bueno, de repente hay silencio, las pantallas quedan en negro, los monitores dejan de actualizar datos y hay un mensaje que está apareciendo ahí, dice: sus archivos han sido encriptados. Para recuperar el acceso deben pagar, no sé, $5 millones y exigen que sea también en Bitcoin y que debe ser en las próximas 48 horas. Eso significa que las cirugías se cancelan, los pacientes que están en cuidados intensivos pues quedan sin ningún tipo de monitoreo, no hay acceso a historias clínicas, no hay forma de validar los medicamentos que se tienen que dar, ni siquiera programar tratamientos urgentes. Entonces, en este escenario, pues el pánico se apodera del hospital y todo esto sucede en menos de 5 minutos. Entonces, en cuestión de minutos, todo está paralizado. Esto realmente no es un guión de película, es una realidad, y es una realidad que ha golpeado a hospitales en muchísimas partes del mundo, incluyendo América Latina y también acá en Europa. Un ciberataque puede no solo costar millones en pérdidas económicas, sino que también puede costar vidas. Yo esto lo vi de cerca por primera vez cuando asesoré a una institución médica que después de un ataque cibernético, era un ataque ransomware, tuvieron que elegir entre pagar pues un rescate millonario a los ciberdelincuentes o de hecho perder pues toda la información vital de sus pacientes y bueno, temas confidenciales de estudios que habían hecho. Lo que más me impactó realmente no fue el daño financiero, sino ver la vulnerabilidad que estaban sintiendo todos los miembros del directorio, ¿no? Esos directivos líderes del sector de salud, expertos realmente en salvar vidas, se estaban enfrentando a un enemigo que prácticamente hasta ese momento era invisible y era un enemigo frente al cual no estaban preparados. También he trabajado en juntas directivas, en compañías de seguro y también he sido corredora de seguros, donde he tenido que ver clientes
no solo como estos en hospitales, sino también en diferentes países, otras industrias, donde he tenido que ayudarles a entender, pues, una verdad que realmente es innegable, y es que la ciberseguridad no solo es un tema de tecnología, sino que es un tema de gobernanza, es un tema de estrategia y sobre todo de resiliencia empresarial. Entonces, estoy aquí para compartir con todos ustedes este tema, así que, bueno, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que en este mundo digital la seguridad del paciente no solo depende de los médicos, de la tecnología, ni de los equipos clínicos, ni la parte operativa, organizacional, sino también de las decisiones que ustedes estén tomando como líderes. Entonces, si les parece, pues comencemos un poquito. Me gustaría saber y que pusieran ahí también en ese QR si están realmente preparados para un escenario así como el que les acabo de contar, si son esa junta directiva, esos miembros del directorio que están en la parte azul, sentados, tienen todo preparado, entienden lo que está pasando, o si al contrario, al verse una situación de estas, tienen, entran a una junta en llamas, ¿no? Que es la parte que está roja. Luego más adelante les comparto los comentarios que podamos tener. Voy a ir viéndolos aquí de paso también en mi teléfono. Si me permiten un segundito, hago listo. Bueno, la ciberseguridad en la gerencia, pues quisiera contarles un poquito la crisis en la que estamos, ¿no? El sector de salud en Latinoamérica realmente está atravesando una transformación digital que diría yo que es un poquito vertiginosa. Se han incorporado, digamos, historias clínicas, electrónicas, estamos ya viendo temas de telemedicina, automatizaciones incluso de los procesos administrativos, que son realmente avances que mejoran la atención, sí, pero que también están ampliando esa superficie de ataque cibernético. La industria de la salud se ha convertido en uno de los blandos más atractivos para los ciberdelincuentes y se preguntarán por qué. Pues bueno, la información médica realmente es el nuevo petróleo y porque los sistemas sanitarios ya, pues por su propia naturaleza, realmente no pueden permitirse interrupciones. Entonces estamos hablando de un entorno donde una brecha no significa solo la pérdida de datos, sino que realmente puede significar pérdida de vidas. La digitación realmente ha traído avances increíbles a la salud, pero también ha traído un enemigo silencioso que son los ciberdelincuentes. Entonces quisiera darles algunos datos claves para contextualizar. En el 2023 se reportaron más de 309 incidentes de ciberseguridad en hospitales europeos. El 54% fueron ataques de ransomware que paralizaron las operaciones críticas. El 71% de los hospitales atacados, de hecho, reportaron impacto en la salud de los pacientes. El costo promedio de una brecha de salud supera ya los 10 millones de dólares y realmente tarda en un promedio para poder ser detectada de 280 días. El 95% de los incidentes realmente incluyen el factor humano y esto es súper importante. Y bueno, pues en nuestra región estamos viendo que los ataques a centros de salud aumentaron un 60% en el último año. Más del 70% de los centros realmente no cuentan con una área de IT que esté dedicada y ni mucho menos con un CISO. Y muchas veces ni siquiera hay políticas básicas de seguridad que estén implementadas. Entonces, yo sí quisiera que les quedara muy claro que la ciberseguridad realmente no es solo un problema de IT, realmente es un problema de gerencia y en salud realmente es un problema de vida o muerte. Ahí también les tengo un poquito el código QR. Para que vayan poniendo sus presentaciones. Perfecto, acá dicen que hay gente que son radiólogos, cardiólogos,
Están en imágenes diagnósticas, seguridad industrial, la gerencia, tecnología. Perfecto. La siguiente parte, si están preparados para un incidente como este, ahí ya les cambié el slide para que puedan ir contestando. Y bueno, en el incidente de la crisis, ahí les tengo varias preguntas. Entonces, si quisieran que me dijeran cuántos de ustedes creen en la entidad en la que estén trabajando, es una clínica, un hospital, una empresa, si realmente están protegidos frente a estos riesgos que les estaba comentando. Y si retomamos el escenario del hospital en crisis, la pregunta para ustedes es si de hecho recibieran una llamada diciendo que su empresa ha sido víctima de un ciberataque y que toda la información de sus pacientes y de sus clientes está en manos de delincuentes, ¿ustedes qué harían? ¿Tienen un plan de respuesta y estarían improvisando sobre la marcha? O para aquellos que estén en centros médicos, estaríamos viendo cómo el sistema se colapsa mientras la vida de los pacientes está corriendo peligro. ¿Cuántos estarían dispuestos a pagar para recuperar sus datos mientras se están perdiendo vidas por el camino? Les voy a ir compartiendo acá la pantallita. Bueno, la gran mayoría estaría dispuesta a pagar la extorsión, no tienen plan de respuesta, estarían improvisando sobre la marcha y estarían básicamente sentadas viendo cómo el sistema se colapsa. Es decir, que si volviéramos al escenario anterior, estarían efectivamente en una gerencia que está ardiendo en llamas. ¡Wow! Entonces, ¿por qué? El porqué de estos ataques al sector de la salud. Bueno, pues ahora bien, el sector de la salud, lo que lo hace tan atractivo para los atacantes es que realmente no es un objetivo más, es el objetivo número uno de los ciberdelincuentes, y entender el por qué realmente creo que es el primer paso para que ustedes se puedan defender. Entonces, vamos por partes. Uno sería el valor de los datos médicos. Una historia clínica puede valer hasta 50 veces más que una tarjeta de crédito en el dark web. ¿Por qué? Pues porque contiene de todo, nombres, diagnósticos, enfermedades, seguros, tratamientos. Bueno, o sea, ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo. Incluso también tiene datos de contactos de familiares. Eso es oro puro. Los que buscan extorsionar, pues están, mejor dicho, con los ojos así abiertos, porque les ayuda muchísimo a poder hacer suplantación de identidades o incluso poder vender esa información sensible. Otro de los puntos es la tecnología que está conectada. Entonces, esto genera que haya mucho más puntos de entrada. Entonces, estamos hablando monitores cardíacos hasta los marcapasos, estamos hablando, no sé, pasar de bombas de insulina y dispositivos de monitoreo remoto, donde todos están conectados, y esto pues trae muchísimas vulnerabilidades. También es un sector donde todavía hay muchos sistemas obsoletos. Muchos hospitales, por ejemplo, siguen utilizando softwares que no han recibido actualizaciones en años. Esto lo llamamos que son sistemas legacy, que no tienen parches de seguridad. Y bueno, hoy en día eso es como dejar la puerta abierta de su casa de par en par. Entonces, aquí creo que es importante resaltar un dato que es el 70% de los hospitales realmente siguen operando con sistemas antiguos y no tienen ningún tipo de protección básica, ni mucho menos medidas de mitigación de ese riesgo. Otro de los puntos es el acceso urgente a la información, y pues eso genera, ¿no? Deja como esas puertas abiertas al ataque. La necesidad de tener los datos siempre disponibles para poder salvar vidas hace que realmente muchas instituciones pues relajen quizás los controles de acceso, y eso es dejar como flancos abiertos para el espionaje o incluso el robo
o en algunos casos la manipulación de esa información. Otro punto importante es la falta de capacitación del personal. Y aquí yo creo que llegamos a uno de los mayores talones de Aquiles, que es el factor humano. Recuerden el dato que les estaba dando antes del 95%. Phishing, errores de configuración, accesos mal asignados. Todo eso no se resuelve realmente con tecnología, se tiene que resolver es con conciencia. En una encuesta reciente, el 81% de las organizaciones de salud reconocieron que no tienen personal que esté suficientemente capacitado en temas de ciberseguridad. Y eso solamente en temas de ciberseguridad. Imagínense los demás empleados. Ahí también, ahí en el QR, hay una preguntita. Voy avanzando para que puedan... Y la preguntita es si un hacker puede entrar a su hospital con solo un clic por medio de un correo falso. ¿Ustedes ya han tenido o tienen medidas para poder evitar esto? ¿Saben de lo que les estoy hablando por lo menos? Y ahorita vuelvo a los datos, a la información. Y esto se los digo porque al final del día todo esto realmente se traduce en impactos reales, que cuáles son. En un ciberataque vemos que hay hospitalizadas, los hospitales pueden estar paralizados, vemos que las cirugías se cancelan, la medicación se suspende y hay muchos pacientes que no pueden acceder ni siquiera a sus propias historias clínicas. En Düsseldorf hubo un caso de un paciente que estaba esperando en la sala de emergencias y dado al ciberataque que estaban sufriendo, lo tuvieron que trasladar a otro y no alcanzó a llegar vivo. Entonces, incluso acá vemos de temas que son muy, muy tristes y es la muerte de personas a raíz de estos ataques. Con esto, pues, yo creo que lo que vemos es que lo que está en juego no estamos hablando de temas de infraestructura, estamos hablando es de la vida de pacientes, de seres humanos, y pues esto es muy importante realmente poder mitigarlo y protegerlo porque al final del día es la credibilidad en el sistema de salud. Como siguiente punto, quisiera hablarles un poquito sobre las principales amenazas. Ahora que ya sabemos por qué realmente es un sector que es un blanco tan codiciado, es importante entender cómo están atacando a este sector, ¿no? Cómo nos atacan. Bueno, pues aquí vamos a recorrer, yo creo que las principales amenazas cibernéticas que hoy están enfrentando las diferentes entidades dentro del sector de la salud, especialmente en Latinoamérica. Y todos estos datos se los doy porque, bueno, actualmente también como corredora de seguros, pues participo en varios comités y veo solicitudes de transferencias de riesgos, entonces estoy a la vanguardia de lo que está sucediendo y aparte de ese riesgo que se está transfiriendo al mercado asegurador, pues también vemos los siniestros. Y con esto les puedo decir que el principal ataque es el ransomware. Esta es la amenaza más grave. Entonces, imagínense lo siguiente. Y volvamos a un tema del hospital que creo que es más fácil para todos y sobre todo que vi que hay varios, la gran mayoría están como en hospitales. Un hospital se queda sin acceso a su sistema de historias clínicas, no puede ver diagnósticos, ni siquiera puede prescribir tratamientos y en la pantalla solo aparece ese mensaje, ¿no? Los datos han sido cifrados, si los quieres recuperar tienes que pagar. Eso es un ransomware y representa el 54% de todos los ataques en el sector de la salud. Aquí los ciberdelincuentes saben que las instituciones médicas realmente no pueden permitirse perder acceso a esos datos de los pacientes, por eso son un objetivo que es muy rentable. En el 2017, el ataque de WannaCry, que ha sido súper famoso, pues paralizó muchísimos hospitales en el Reino Unido. Se cancelaron más de 19,000 cirugías y también citas médicas. ¿Cómo se podría prevenir esto? Bueno,
y eso es un poco técnico para las personas que están acá, pero luego pues van a tener acceso a todo este material. Sería con respaldos que estén encriptados y sobre todo esas copias de seguridad tienen que estar desconectadas de la red, es decir, offline. Capacitación para evitar que pues den clic en correos que son sospechosos y sobre todo segmentación de la red para que si atacan a un área específica no caiga todo el sistema, es decir, hay que evitar que haya una propagación de ese ransomware. El otro ataque es el phishing o el compromiso por emails. Los correos electrónicos fraudulentos tienen unos enlaces o unos archivos maliciosos que siguen siendo el principal vector de ataque en el sector. Los médicos, los administrativos, muchas veces quizás por la presión y la urgencia de su trabajo, pueden caer fácilmente en esas trampas de phishing. Entonces, aquí pues se utiliza sobre todo, ¿no? Que el personal médico está trabajando bajo una presión constante. Y es justo ahí donde estos cibercriminales pues aprovechan, ¿no? Con un correo falso, una urgencia aparente y pues en segundos acceden a toda la red del hospital. Como ejemplo, un hospital europeo perdió 2 millones tras recibir un correo fraudulento que solicitaba una transferencia urgente a una cuenta que era suplantada. ¿Cómo se pueden proteger frente a esto? Bueno, pues implementar medidas de autenticación que sean multifactor, no solamente en correos electrónicos, sino también en todos los accesos. Usar inteligencia artificial para poder detectar patrones de fraude o que sean sospechosos y sobre todo realizar simulaciones de phishing que sean periódicas para todos los empleados. Otro de los vectores de ataque es el hackeo a dispositivos médicos. Y aquí, pues bueno, si el ataque no es a los datos, sino realmente al cuerpo, aquí estamos hablando de los marcapasos, las bombas de insulina, los monitores cardíacos, que hoy todo eso está conectado y le llamamos tecnología OT, y pues realmente pueden ser hackeados. En 2022 se descubrió que 600,000 bombas de insulina eran vulnerables a ataques remotos. ¿Esto realmente qué implica? Bueno, pues que hay ataques silenciosos que son invisibles y que potencialmente pueden llegar a ser mortales. Otro de los ataques que ya lo mencioné así a grandes rasgos son las amenazas internas y los errores humanos. No todos los ataques vienen realmente de afuera. Como vimos, el 95% son por el factor humano y bueno, a veces puede ser un error como un empleado que esté mal capacitado, pero también puede ser un empleado malintencionado que puede generar todos estos daños que son igual de graves, ¿no? Entonces, casos de empleados que filtran información de pacientes, ya sea por descuido o incluso a cambio de dinero. Un gran porcentaje de estos ataques, pues sí ocurren por errores de empleados, es decir, son amenazas internas. En algunos casos hay muchos ex empleados que están descontentos y bueno, se ve que hay mucha negligencia, no solamente en la parte de seguridad, sino también pues hay muchos accesos que son indebidos, no hay un control en esto. En Estados Unidos vemos que pues recientemente se dio un caso de una aseguradora donde se filtraron un montón de registros de pacientes y esto generó una demanda colectiva pues gigante, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las soluciones claves? Pues implementar el monitoreo de las actividades internas, sobre todo en sistemas críticos, aplicar accesos que estén basados en los roles para poder limitar esos permisos y así evitar esos accesos indebidos y sobre todo realizar simulaciones de incidentes y entrenamientos de respuesta incentivando una cultura al reporte. Aquí también quiero dejarles como una pregunta clave que también está en mente y voy avanzando un poquito. Y es si sus sistemas están protegidos frente a este tipo de amenazas. Ahí ya avancé para que puedan ir contestando. Y aquí tienen el código QR para que puedan contestar. Otra de las amenazas es la inteligencia artificial y bueno,
Ustedes dirán, bueno, pero la inteligencia artificial lo que está es revolucionando el sector de la salud con aplicaciones, no sé, que van desde el análisis de imágenes médicas hasta quizás todo lo que es el proceso de automatización de diagnósticos, incluso optimización, ¿no? En los procesos hospitalarios. Pero, sin embargo, su implementación sin medidas adecuadas de seguridad representa un grave riesgo para la privacidad de los pacientes y también, sobre todo, para la integridad de los sistemas. Es decir, que la inteligencia artificial pues también es vulnerable. ¿Y cuáles son esos principales riesgos de la IA? Bueno, pues manipulación de diagnósticos, los deepfakes en salud, es decir, falsificación de identidades médicas o incluso la generación de documentos que pueden llegar a ser fraudulentos, la filtración de datos clínicos, dado los grandes volúmenes que se manejan, y ataques incluso a los modelos propios de la inteligencia artificial, ¿no? Manipulación de esos datos de entrenamiento para poder sesgar quizás decisiones automatizadas en el sector de la salud. ¿Y cómo pueden ustedes llegar a integrar la inteligencia artificial de forma segura? Pues bueno, hay que cifrar los datos clínicos, súper importante, transparencia en los modelos de la inteligencia artificial, sobre todo para asegurar las decisiones que tienen que ser comprensibles, autenticación a 2 pasos, ¿no? Que sea multifactor, y sobre todo la evaluación de los proveedores, ¿no? Exigir certificaciones de ciberseguridad a las empresas que desarrollan la inteligencia artificial para la salud. Al final del día, debe ser adaptada con protocolos de seguridad y sobre todo cumplimiento regulatorio, pues para evitar vulnerabilidades y también garantizar la confianza de los pacientes y sobre todo de los reguladores del sector. Y por último, el robo de datos, ¿no? La información, esa brecha de seguridad que es, pues al final del día estamos en un sector con una información que es muy sensible y que se vende, como ya saben, como oro. Aquí no estamos hablando de cualquier información, ya saben que es información muy sensible. Hay varios ataques, y ahí les menciono alguno, donde se roba por medio de un grupo de ransomware, por ejemplo, roba cientos de registros médicos de una red de hospitales y los vende a foros clandestinos. Frente a esto, la mejor manera para protegerse puede ser cifrando datos sensibles, tanto en tránsito como en reposo, implementar políticas de acceso que estén restringidos, es decir, el principio de menor privilegio, y monitorear la dark web. Les suena curioso, pero sí, es una muy buena manera para buscar sobre todo filtraciones de datos. También aquí es un punto clave y es otro ejemplo es que un proveedor también expuso millones de registros de pacientes y aquí vamos a algo que es muy clave y es la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque es el eslabón más débil. Y sobre todo en el sector de salud es una de las áreas que es más vulnerable en términos de ciberseguridad. Un solo proveedor, ojo, un solo proveedor que esté comprometido puede ser la puerta de entrada para un ataque que sea masivo. Entonces, ahora acá estamos hablando, ya no estamos hablando de amenazas directas, ¿no? Aquí hay un tipo de riesgo que es igual de peligroso y que también sigue siendo invisible y son los ataques a esa cadena de suministro de ustedes. Si vemos la gran mayoría de los hospitales y las clínicas y las empresas dependen de un ecosistema que es bastante complejo con proveedores que van quizás desde software de gestión médica, estamos hablando de dispositivos conectados, servicios de laboratorio, compañías de seguros, plataformas de historias clínicas electrónicas. Y bueno, yo creo que aquí lo importante es tener presente que si uno de esos proveedores llega a caer, ustedes también pueden caer. Como dato aquí importante, el 30% de las brechas de seguridad en el sector provienen de terceros, es decir, de proveedores que son vulnerables.
Y por eso es muy importante que lo tengan presente, porque no es una hipótesis, esto es un tema de realidad. Y aquí, pues, no sé, como para contextualizarlos, imagínense si los proveedores usualmente tienen acceso remoto a sus redes, a sus datos y a sus dispositivos. Y si ese proveedor también se convierte en ataque, pues ustedes están siendo parte de esa exposición. Entonces, los principales riesgos de la cadena de suministro son los ataques a los terceros, la falta de controles, los permisos excesivos que se les puede dar a esos terceros, a esos proveedores, porque eso es al final del día abrir puertas y son muchas puertas. ¿Cómo se pueden proteger? Bueno, pues como estrategias recomendadas, especialmente para la alta dirección, vemos temas de evaluar la ciberseguridad de cada proveedor. Yo creo que es importante hacer auditorías que sean periódicas. También exigir certificaciones internacionales como ISO 27001 o el SOC 2, que es tipo 2. Incluir incluso cláusulas contractuales de ciberseguridad que detallen las obligaciones, cuáles son los controles mínimos, las responsabilidades, sobre todo frente ante los incidentes, y que les hagan notificación, sobre todo si están siendo víctimas de un ciberataque. También, pues, el principio de menor privilegio, para lo que les decía antes, evitar que todas esas puertas estén abiertas y saber si ese proveedor necesita acceso, por qué lo necesita, por cuánto tiempo, quién va a monitorear ese acceso. Y bueno, ese monitoreo activo pues también tiene que ser en tiempo real y hay que usar herramientas para poder detectar si hay algún tipo de comportamientos o anomalías en todas esas conexiones con esos proveedores. Ya que hemos visto los riesgos y también pues un poco como pendiente del tiempo, la buena noticia, pues ya que hemos recorrido las amenazas, pues no estamos aquí realmente para quedarnos en el diagnóstico, sino estamos aquí para actuar, ¿no? Entonces, quisiera hablarles un poquito de las estrategias de defensa, cuál es el plan de acción para la alta dirección, porque bueno, la buena noticia es que sí hay mucho que podemos hacer y pues la mala es que realmente lo deben hacer ya, sobre todo con las respuestas que me dieron en Menti. Porque en ciberseguridad lo que define el impacto realmente no es el ataque, sino es qué tan preparados podemos estar nosotros cuando llega el mismo. Entonces, como medidas de defensa estratégicas acá les puse 5, no necesariamente son esas, pero sí considero que es importante que lo sepan y las tengan presentes. Y es que el compromiso de seguridad debe ser desde la alta dirección. Como les decía, no es una tarea del Departamento de Tecnología, realmente tiene que ser una prioridad estratégica que tiene que empezar en el comité de dirección. Es decir, deben ustedes tener el mapa riesgos de la organización, tener un presupuesto propio, deben ser parte del plan de resiliencia institucional y también deben hacer una revisión periódica de la madurez cibernética que tenga la institución. Y bueno, ¿cuál es uno de los métodos? Ya hablando un poquito más tecnológicamente, que se recomienda hoy en día es que se debe tener un enfoque de ciberseguridad que sea Zero Trust, es decir, que no confíes en nada y hay que verificar absolutamente todo. Otro de los puntos de defensa es la protección de la infraestructura crítica. Aquí creo que lo importante es que hay que segmentar las redes, hay que evitar que un solo ataque pues, derribe todo el sistema. Hay que implementar backups seguros y LANs, evaluar a los proveedores, como ya les dije, proteger los sistemas también de tecnología operativa, es decir, OT, y todos los dispositivos médicos que estén conectados. Y aquí, pues, creo que es importante como reflexión, volviendo al tema de los hospitales, en un hospital la infraestructura crítica no es solo el servidor,
es también la bomba de infusión, es el monitor de ese quirófano, es la farmacia que está automatizada, ¿vale? Como otra defensa, podríamos ver que es la implementación de tecnologías críticas. ¿Por qué? Porque la tecnología puede ser su mejor aliada si realmente se implementa con estrategia, ¿no? Estamos hablando de la inteligencia artificial para detectar ataques, los cifrados de datos para proteger las historias clínicas, esa doble autenticación para los accesos y especialmente pues a sistemas donde pues que sean remotos, los sistemas de detección y respuesta para que haya una vigilancia que sea continua. Y si al final del día su institución, la empresa donde están, no lo puede hacer sola, es muy importante alzar la mano y buscar un servicio, ¿no? Hay muchos profesionales que pueden dar ayuda en todo esto y sobre todo hay muchas soluciones para todos los tamaños, ¿no? El otro punto es la capacitación continua del personal y la cultura de ciberseguridad, porque ustedes pueden tener la mejor tecnología, pero realmente eso no va a servir si el personal no está preparado. Entonces hay que hacer simulacros de ciberataques. Ustedes saben qué harían o qué tienen que hacer en las primeras 24 horas. Hay que hacer una formación en detección de amenazas, una formación que sea continua al personal también en temas de phishing, manejos de datos sensibles, esos simulacros de ciberataque tienen ustedes tener que saber cómo es la respuesta a incidentes, practicarla y tomar medidas de aprendizaje frente al tema. No, yo creo que la concienciación tiene que ser en todos los niveles, empezando sobre todo por la alta dirección. Entonces aquí pues la ciberseguridad yo creo que es importante resaltar que es parte de la seguridad del paciente, ¿no? Y por último, sí, temas de regulación y cumplimiento normativo es súper importante. Hay normativas locales e internacionales que son claves, como la ley de protección de datos que hay en varios países, pero también está la europea. Hay nuevas normativas europeas, está NIS2, está ISO, y bueno, pues las buenas prácticas como el marco NIST. Hay que realizar unas buenas auditorías que sean internas y también externas, sobre todo para poder evaluar todo el tema de vulnerabilidades y poder hacer esto con frecuencia. Importantísimo también establecer políticas estrictas de privacidad y también de accesos, ¿no? Y sobre todo de copias de seguridad para proteger esos datos que son muy sensibles. Y bueno, aquí cumplir realmente no es un fin, yo creo que es el mínimo exigible para poder operar con responsabilidad dentro del sector de la salud. Y ahora sí, por último, es el plan de respuestas a incidentes y la continuidad del negocio, porque hay que tener realmente un equipo que esté bien preparado y entrenado para cuando ese momento llegue, porque va a llegar. Entonces, esos protocolos tienen que estar muy claros, esos simulacros tienen que ser regulares. Pasó una moto, perdón. Los backups también tienen que estar encriptados y pues esas evaluaciones periódicas de seguridad son súper claves. Hay que crear también un equipo que esté especializado en esto específicamente. Y hay que también tener presente cómo va a ser esa comunicación, ¿no? La coordinación también con agencias quizás gubernamentales o agencias o autoridades sanitarias, equipos de respuesta frente pues a estos eventos que serán de emergencia, ¿no? Cibernética. Y aquí los quiero dejar como con una pregunta y es, ¿cuándo fue la última vez que su empresa hizo un simulacro de ciberseguridad? ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque, bueno, la diferencia entre una crisis controlada y una catástrofe total realmente no está en el tipo de ataque, sino en el tipo de la respuesta. Y me encantaría que se quedaran con esto porque es muy importante. Y hablando quizás un poquito más sobre la regulación o la falta de regulación, creo que estamos frente a un desafío global que tiene un impacto en Latinoamérica.
como les estoy diciendo, la ciberseguridad no es solo una práctica recomendada, también en muchos casos es una obligación legal y pues realmente no entenderlo puede costar millones o incluso puede llegar a cerrar las puertas a nuevos mercados o las operaciones de muchas compañías. Las regulaciones aquí al final creo que lo importante no es verlas como un enemigo, sino que son como el estándar mínimo para poder pues operar, ser resilientes y tener la confianza de las personas que trabajan con uno y también incluso de pacientes. ¿Cuáles son los marcos y normas que debemos conocer? Aquí les estoy enunciando quizás los más importantes para el sector de la salud. Les señalé dos, que son la regulación europea que acaba de salir, la 2025-327, que es una norma sobre acceso y protección de datos electrónicos de salud en Europa. Súper importante que la tengan presente. Y sobre todo NIS 2, que es la nueva directiva de ciberseguridad para sectores críticos, como es el sector de la salud. En Colombia, pues bueno, ya sabemos, espero que tengan identificadas las leyes, ¿no? Las circulares y todos los estándares del ministerio que realmente son basados en las normativas ISO y que son aplicables a entidades públicas y privadas. Y aquí quisiera, como dato clave, saber si saben, ¿no? Que se hagan esta pregunta y por qué les señalé estas dos. Y es, ¿ustedes saben si las empresas del sector de la salud en Latinoamérica deben cumplir con normativas como la Ley de Protección de Datos Europea, NIS 2 y esta regulación europea que acaba de publicarse para poder operar en Europa? Estoy segura que si van a mentir, ustedes van a contestar que no lo sabían, que no tenían ni idea y que porque regulaciones internacionales no europeas son relevantes para nosotros. Entonces aquí quisiera como rápidamente decirles que sí es importante porque muchas empresas de salud de la región trabajan no solamente como socios o en algunos casos con socios, ¿no? Incluso también pueden tener pacientes o proveedores en Europa. Y eso significa que están obligados a cumplir regulaciones internacionales, aunque operen fuera de la comunidad europea. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la regulación 2025-327, aquí es importante resaltar que si manejan datos de pacientes europeos, deberían tener ciertas medidas como, por ejemplo, proteger los datos con cifrados y también el control de acceso, implementar planes de respuesta a incidentes y reportar brechas en menos de 72 horas, garantizar temas de interoperabilidad quizás con esos sistemas europeos, firmar incluso cláusulas contractuales estándares sobre temas de transferencia de datos y auditar y sobre todo controlar a sus proveedores. Es decir, una clínica, por ejemplo, en Bogotá que ofrece tecnología a pacientes en Madrid, que ofrece, teleconsulta a pacientes en Madrid, pues tiene que poder aplicar medidas equivalentes si fuera una clínica que es española, por ejemplo. Es temas que hay que revisar y considerar si realmente aplican o no. ¿Qué riesgos estarían enfrentando las empresas latinoamericanas frente a estos temas de regulaciones internacionales? Pues bueno, multas de hasta el 4% de los ingresos globales por incumplimientos de la Ley de Protección de Datos Europea, si llegase a aplicar. Restricciones comerciales, es decir, pérdidas de contratos, incluso la imposibilidad de expandirse al mercado europeo. Y yo creo que aquí también lo más importante es la pérdida de confianza, no solamente en temas de pacientes, ¿no? Sino entre esos aliados y incluso si quieren transferir ese riesgo a las compañías de seguros. Aquí la seguridad y la privacidad no son un diferenciador, realmente es la licencia que ustedes pueden tener para poder operar. ¿Cómo prepararse? Bueno, pues incluir
Yo creo que temas de ciberseguridad y cumplimiento, pues en esta estrategia de expansión internacional o si ya están, tienen presencia internacional, pueden revisar y tener esto muy claro. Aplicar los frameworks internacionales, que son unas muy buenas guías para resiliencia y asegurarse que ustedes desde la alta gerencia pues comprendan cuál es la responsabilidad fiduciaria que implica realmente la ciberseguridad, incluir criterios de seguridad en todos los contratos con terceros y sobre todo pues invertir en evaluaciones y auditorías de riesgos regulares y entender cuál es la aplicación de todas esas normativas a ustedes. Aquí, pues, en uno de los casos recientes en España, uno de los CEOs decía, lo que realmente me quita el sueño no es un ataque ransomware, es la fuga de la información clínica, porque ahí es donde hay, y hablaba, digamos, como más técnico, porque sí, ahí es donde hay herramientas de gestión de identidades, incluso políticas de control de dispositivos que juegan un rol clave y pues eso realmente aquí es fundamental, ¿no? Las reglas del juego ya cambiaron. Quien quiera operar en el sector de la salud y sobrevivir en este entorno digital debe realmente poder entender que cumplir todo esto no es opcional, sino que es vital. Y bueno, pues como último tema, la gobernanza cibernética en salud. Realmente ustedes pues están tomando decisiones que salvan vidas y también la empresa, pero sobre todo vidas. Ya no es suficiente contar ni con firewalls ni con backups. Hoy la ciberseguridad debe estar en el corazón de la gobernanza. En el sector de la salud, un ciberataque no solo afecta los sistemas, afecta realmente son esas decisiones clínicas, ¿no? Los impactos legales, la imagen pública, incluso también la viabilidad financiera de toda una institución. Entonces, ¿qué debe saber y hacer el board? Pues bueno, tienen una responsabilidad fiduciaria y esa responsabilidad hoy que incluye la ciberseguridad, la protección de datos y sobre todo la resiliencia operativa. La falta de preparación no puede ser una excusa porque al final del día eso va a ser una negligencia. Aquí les menciono los 5 pilares del NIST, porque realmente son una brújula para la resiliencia. No vamos a entrar en detalles porque esto puede dar para otro masterclass, pero sí es importante que consulten y entiendan un poquito qué es esto, si no lo saben, porque es una guía clara para ustedes como líderes que puedan entender cuál es su postura de riesgos y sobre todo que puedan actuar con una estrategia que puede llegar a ser robusta, pero sobre todo informada. Les permite conocer todos los activos críticos, aplicar controles de seguridad que sean robustos, implementar medidas de monitoreo que sea continuo, con una detección que sea muy temprana, tener protocolos claros y sobre todo saber y poder restaurar la operación frente a un impacto cibernético. Y este modelo me encantaría resaltar que no es opcional porque debe ser la base de una postura de ciberseguridad que sea responsable y si quieren transferir ese riesgo, pues pueda llegar también a considerarse asegurable. Las normas ISO que son aplicadas al sector, ahí se las mencioné. Y bueno, estas normas creo que no solo van a mejorar su postura, sino que son un requisito para poder incluso acceder a contratos internacionales, expandirse a licitaciones y si quieren transferir ese riesgo, pues para poder tener un seguro cibernético que sea robusto. Y si hablamos un poquito de los riesgos para el board y también para la alta gerencia, cuando ocurre un ciberataque, los riesgos pues realmente están escalando al nivel más alto, ¿no? Estamos hablando de temas operativos, ¿no? La paralización de quirófanos, retrasos en cirugías, fallas en atención, temas legales como son las multas por incumplimiento normativo o incluso demandas de pacientes o incluso aseguradoras, el daño o el riesgo reputacional, ¿no? Que es la pérdida de confianza en toda la cadena de suministro y también de los pacientes, ese riesgo financiero, porque pues hay caída de ingresos, gastos extraordinarios, interrupción de negocio,
Y si estamos hablando de un riesgo que es transferible o está incluso ya asegurado, pues esto puede acarrear que hayan aumento de primas y también incluso algún tipo de dificultad para poder asegurar esos riesgos futuros. Aquí una brecha de seguridad mal gestionada realmente puede costarle a los miembros de la Junta, a la alta gerencia, algo más que dinero. Puede costarles su legitimidad, su reputación y en el peor de los casos puede llegar también a acarrear una responsabilidad penal y una responsabilidad civil personal propia, ¿no? Entonces, en ciberseguridad, la pregunta, y esto pues ya sé que se dice mucho, pero es que es una realidad, y esta pregunta no es si seremos atacados, sino cuándo. Y lo único que va a poder permitir hacer esa diferencia entre una crisis manejable y una tragedia son las decisiones que ustedes tomen hoy. Así que mi llamado de acción, un poco para ir terminando, es que hagan una revisión, ¿no? Hagan un diagnóstico de todas las vulnerabilidades que ustedes tienen, sobre todo en los próximos 30 días. Establezcan una política clara de ciberseguridad desde el comité de dirección. Exijan el cumplimiento normativo en toda la cadena de suministro. Entiendan si hay normas que les aplican a ustedes o no y sobre todo que formulen una estrategia robusta de resiliencia que sea informada y esa estrategia no solamente puede ser para la parte de su red de tecnología, sino también toda la parte de tecnología operacional y para eso pues necesitan apoyo técnico, legal, incluso también del sector asegurador. Entonces, como les he dicho, no se trata solo de proteger sistemas, se trata de proteger vidas y esa responsabilidad empieza en esta sala, en la sala del board, en su puesto de trabajo, en ustedes como altos miembros de las juntas directivas. Bueno, pues quisiera dejar como unos minutos para preguntas que puedan tener. Les había preparado un caso práctico, un poco también para explicarle el tema de la tecnología operacional, pero pues no nos estamos quedando sin tiempo. Pero sí creo que es importante que también revisen toda la parte de tecnología operacional, sobre todo en redes hospitalarias, ya que hay varios que están en este sector. Porque, bueno, pues como BORES, ustedes o miembros de la alta dirección, la pregunta no es dónde está el firewall, sino es en ese momento de ataque, es entender cuál fue el protocolo que aprobó el Consejo para poder restaurar, digamos, esas operaciones clínicas, cuál fue el presupuesto que asignaron para poder segmentar las redes, tanto de la parte de tecnología de información como la parte de operacional, cuáles fueron los proveedores que se auditaron, cuántos simulacros quizás se ordenaron desde la gerencia en el último año. Estas serían como las respuestas y las preguntas que queríamos estar haciendo hoy, pero como me contestaron que no tienen ni idea, pues realmente tenemos que volver a la base, que es lo que les mencioné antes. Entonces, no olviden que el impacto es digital, sí, pero que la responsabilidad al final del día es de ustedes como miembros de la alta dirección. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Y no sé si tenemos preguntas. ...30 de diciembre, la clínica CES, sí, sufrió un ransomware y tuvieron que contratar 3 empresas y la solución duró un mes porque no tenían póliza de ciberseguros. Si invierte en la...
Sí, es súper importante poder invertir en equipos de ciberseguridad, no solamente para las redes, para los hospitales, sino en general para las empresas del sector de la salud, para poder contrarrestar todos estos incidentes de seguridad. Sí, es súper importante tener equipos. Ujú. Es costoso, sí, crear estos equipos, de qué depende de la cantidad de usuarios, de los diferentes procesos. A ver, los equipos de ciberseguridad, pues realmente tienen que ser un poco a la medida, no solamente del tipo de institución, eh, porque hay diferentes, digamos, organizaciones dentro del sector de la salud. También las redes, digamos, que se utilizan en una entidad van a ser diferentes. La infraestructura que se tiene en una entidad a la otra es diferente. Entonces, yo creo que el costo y qué tan grande sea el equipo, pues realmente es un tema que hay que revisar en cada caso concreto. Pero si es costoso, en general sí. ¿Por qué? Porque es un área que está en desarrollo. Realmente hay un gap muy grande en cuanto a los skills y, digamos, la preparación. No es una carrera como tal, ya hoy en día sí lo es, pero hay muy poco personal capacitado. En muchos casos, digamos que las personas que hay, sobre todo para poder tener un CISO, son profesiones que tienen un valor muy alto porque son muy demandadas y sí puede llegar a ser costoso, pero yo creo que acá hay que saber medir ese costo versus el riesgo que se estaría asumiendo si no se tiene un equipo, si no se implementan medidas, si no se invierte en tecnología, si no hay preparación, ¿no? Todo lo que hemos estado mirando. Y por eso hacer esa invitación que les decía de poder evaluar en los próximos 30 días y entender, hacer un diagnóstico de su riesgo específico, entender cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son sus activos críticos, es fundamental, porque una vez tengan, digamos, eso claro, van a poder ver realmente cuál es el costo del riesgo que ustedes tienen y si lo dejan desprotegido, cuál va a ser ese potencial impacto financiero, cuál va a ser el impacto operativo, el impacto también en vidas, el impacto en la responsabilidad que pueden ustedes tener a nivel personal, etcétera, versus el costo de inversión, porque realmente es una inversión, no solamente en equipos de ciberseguridad, pero en tecnología, en preparación, incluso en poder transferir parte de ese riesgo a compañías de seguros y también incluso en actualizar todos los sistemas obsoletos que hoy en día pues están abriendo las puertas a los ciberataques. ¿Existe conciencia de la alta gerencia de los hospitales o instituciones de salud sobre la ciberseguridad o el profesional de tecnología no vende adecuadamente esta necesidad institucional? Bueno, yo creo que, bueno, no creo, pero aquí no es una responsabilidad del equipo de tecnología vender esta necesidad institucional. Aquí hay que ver este riesgo y por eso hay que verlo desde la alta gerencia como un riesgo empresarial estratégico y clave. No podemos estar actuando en silos, ¿no? No es un tema de IT, no es de pronto un tema del departamento legal o del financiero, es un riesgo como tal empresarial y se tiene que asumir y ver esa responsabilidad y ese riesgo desde el comité de la alta dirección. Y no es saberlo vender o no, porque acá lo que les decía, esto es un tema de salvar vidas, ¿no? Es un tema de realmente de que van a ser atacados, lo que no saben es cuándo y que lo más importante es poder estar preparados y ser resilientes, ¿no? Esa última diapositiva, ser resilientes es súper importante. Y es un tema de preparación. ¿Cuál considera que es la herramienta más usada para un buen registro de control de incidentes en estas instituciones de salud?
Bueno, en cuanto a herramientas para el registro de control, bueno, eso es un tema que es ya bastante, digamos, técnico y desconozco en detalle qué herramientas existen actualmente, digamos, en específico en los países, pero sí, lo que sí sé es que sí hay que tener un registro de control de estos incidentes, debería existir un departamento específico. Hay dentro de toda la estructura digamos, de lo que sería la parte de ciberseguridad, cuando hay un ataque, pues digamos que digamos, en todo el proceso, en la vida normal de la operación, debería existir un centro de operaciones de seguridad que esté monitoreando en vivo cuáles son los ataques que se están presentando, los sistemas, si hay anomalías o no, etcétera. Y si ellos pueden detectar esto, en ese momento que lo empiezan a detectar, pues tienen que empezar a actuar con un plan que, ¿no? Un trash y ver qué es lo que hay que ver, si esas anomalías realmente son anomalías, son falsos positivos, si realmente se está frente a una intrusión o no. Y todo eso, pues, son logs que se tienen para poder decir, listo, perfecto, estamos frente a un ataque, hay que llamar al equipo de respuesta frente a incidentes, son ciertas personas claves y empezar como en la mesa de trabajo a operar. Y todo esto pues tiene que estar completamente documentado porque cuando ya se está frente a un ataque, digamos que hay que aprender también de los pasos que se hicieron, hacer una retroalimentación para luego tomar medidas de mitigación. Sí, es aconsejable que la organización esté certificada, sí, por supuesto, supremamente importante. Pero antes de conformar todos estos pasos, no, yo creo que todo está unido, va de la mano, y es uno de los pasos importantes. No es algo que se hace de la noche de la mañana, pero sí se puede empezar a implementar y la certificación viene después. Bueno, yo creo que ya fueron todas las preguntas que se hicieron. Pues yo quiero aprovechar y pues bueno, darles las gracias por este espacio, por el tiempo de ustedes y espero que la presentación haya sido de bastante interés y muy valiosa para el rol que cada uno de ustedes tiene. Feliz tarde, feliz noche. Nos vemos pronto. Gracias.